Vale. ¿Estamos en directo? Pues estamos en directo. Así que si arrancamos. Uy, esto. Ahí, vale. Este es micro de. Ah, vale. O sea, para grabar, es decir, que os graba las dos. Ahora se ha apagado, ¿eh? No, está. Ahora con lucecita. No. Está esto. Tenía la lucecita roja. Sí, está. ¿Habéis venido tú aquí, Mercedes? No, tenía ganas de conocer esto. Está súper bien, ¿eh? Tú lo conoces, ¿no? No había venido todavía, pues Ajá. supongo que como varios sitios que conozco en Madrid está, ¿no? Ah, luego cotilleamos un poco. Encendida. Un auditorio para presentar personas. ¿Qué te digo? ¿Ah, sí? Sí, sí. Sí, mucha Está gente, sí. súper largo, ¿eh? Yo lo dejo ahí. No sé dónde está el encendido. Eso, eso. Está súper largo. ¿Ah, sí? Me pusieron unas mechitas y se me ha quedado demasiado. No, es una significativa. Gracias, Isa. ¿Vamos a por ello? Vamos allá. ¿Sí? Nosotros hemos Qué venido emoción, por ¿no? las croquetas. O sea, Que yo venía por las croquetas. Sí, bueno, esto es de libre uso, por favor, para que os sintáis libres de poder gracioso. utilizarlo como opinión y argumento en cualquier momento. Bueno, bienvenidos a todos, que emocionante, muy emocionante este primer capítulo, primer episodio de video podcast, entrevista, ¿no? Debate, networking también de el diván de Ana O. Este podcast que hemos hecho, sobre todo, este primer tramo, temporada piloto, ¿no? Por decirlo así, con esta base tecnológica, con nuestro patrocinador Gilmind, en este caso que tenemos la suerte de contar con Cata, su CEO, su directora, aquí en esta mesa y que hemos traído a grandes referentes y además muy distintas disciplinas, sobre todo para poder hablar dónde está la inteligencia artificial dentro del mundo de la psicología, qué vamos a hacer, qué nos está llegando, ¿no? Este tsunami que casi no ha hecho más que empezar realmente y nos está un poco como invadiendo. Tenemos que saber un poco por dónde cogerlo, por dónde atacarlo. Entonces, bueno, pretendemos que sea muy divertido, pretendemos que sea algo que genere debate, ¿no? No queremos que no haya ningún mar en calma, así que bueno, vamos a intentar movilizarnos y sobre todo dar opiniones que luego nos sirvan a modo de reflexión para este networking posterior, pero sobre todo para saber cómo hacemos y cómo avanzamos, ¿no? Entonces, bueno, presento Mercedes Bermejo, que es la directora de Psicólogos Pozuelo, gran referente también en el mundo de la educación y, bueno, pionera también como fundadora de la editorial Sentir. Bienvenida, Mercedes. Gracias. Bienvenida, un placer contar contigo aquí. Bueno, tenemos también a Isabel Aranda. Ella es psicóloga, es responsable también, está en esta mesa representando también la parte laboral, ¿no? De recursos humanos. Trabaja muy duro, muy pionero también en el COP, en el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid y embajadora de un proyecto de que, bueno, nos puede hablar si quiere, ¿no? Que tiene mucho que ver con la inteligencia artificial, ¿no? y la psicología, ¿no? El trabajo que hacemos. Bueno, hemos presentado también a Cata, ella es psicóloga, ella es directora, es CEO de Gilmind, un proyecto absolutamente pionero en el mundo de la inteligencia artificial y la psicología. Nos contará un poco más profundamente sobre cómo se trabaja, ¿no? Cómo vamos a conseguir que los datos de nuestros pacientes, sobre todo en sesión y principalmente los que no están en sesión, los datos que nos perdemos, ¿no? Los psicólogos en clínica, nos sirvan, ¿no? También nos ayuden para poder hacer esa intervención en la salud de nuestros pacientes. Y por último tenemos a Jesús, que viene también en representación de esta parte universitaria donde los psicólogos nos nutrimos, ¿no? Donde aprendemos, donde crecemos y cómo está ahí, ¿no? la tecnología y la inteligencia artificial, ¿no? en qué lugar está, ¿no? Entonces, bueno, abrir debate, quien quiera, sobre todo para empezar a decir, bueno, ¿dónde está la inteligencia artificial? Porque ha venido para quedarse, o sea, eso es un hecho, ¿no? ¿Dónde está ahora mismo en cada una de vuestras áreas? Y cómo la vivís en cada momento de vuestro trabajo, cada uno de vosotros. ¿Quién quiere empezar?
Venga, a ver, ¿quién se moja? ¿Quién se la Venga, yo empiezo Venga, si Mercedes. queréis. Yo hablo desde mi experiencia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias a Inma, a Etual, a Gilmain por la invitación. Encantada de estar aquí, además con mi compañera y amiga Isa. Y yo desde mi experiencia como directora de un centro sanitario, actualmente somos 34 psicólogos y psicólogas y 2 psiquiatras. Y sí que es verdad que creo que es importante, yo lo que veo en mi equipo, en los compis de profesión, que siempre hemos sido muy reacios a las nuevas herramientas tecnológicas, ¿no? Toda la parte de la tecnología nos ha costado bastante. Yo siempre les animo para muchas cosas el poder utilizar la IA y los recursos tecnológicos, y veo que cuesta mucho el poder irlo incorporando. Y luego también en la calidad de nuestro trabajo terapéutico, también creo que es muy importante, ¿no? Yo creo que estamos con el miedo también a que no nos van a poder sustituir, ¿no? La IA nunca nos va a sustituir. A ver, ya hay estudios, por ejemplo, la APA ya lanzó un estudio piloto donde con una muestra experimental y otra control, lo que hacían era ver cómo se sentían con la IA o con profesionales. Fijaros que aquellos pacientes que estuvieron con la IA, una de las cosas que decían que les hacía sentir bien es que se sentían mucho más entendidos. O sea, el tema de la empatía y el no sentirse juzgados, el hecho de estar también con personas, eso muchas veces hace que genere como muchos prejuicios, ¿no? Ahora ya sabemos que hay muchos avances con tema de chatbots, con todo esto de los avatares, para la evaluación, para el diagnóstico. En la medicina de precisión es impresionante, está en todas las áreas, en todos los hospitales. Y en la psicología es como que siempre como tantas cosas, ¿no? Que parece que llega tarde. Hay proyectos en los que estáis vosotras que creo que son muy potentes y muy interesantes, y nosotros, por lo menos desde la práctica clínica, a través de un software, lo que estamos haciendo también, todo lo que sabemos estadísticamente que funciona, lo vamos revisando, nos vamos actualizando y lo vamos utilizando para mejorar nuestra calidad del servicio, ¿no? Yo creo que la IA, y ahora veremos a ver qué opinan las compis, tiene que ser un instrumento y tiene que ser un copiloto, o sea, un complemento, ¿no? a nuestro trabajo, y el trabajo terapéutico hay que aprovecharlo muchísimo, sobre todo eso, para realmente dar calidad en lo que hacemos. ¿Dónde está la IA, por ejemplo, en el trabajo en otros ámbitos, no solo en pacientes? ¿Dónde está ahora mismo, Isabel? Pues está más que presente. La verdad es que yo suelo decir que ha caído un meteorito y todavía no nos hemos dado cuenta, pero la realidad es esta: ha caído un meteorito y ha cambiado toda la atmósfera del planeta, y lo que nos ha pasado es que lo que nos va a pasar es que todos los que no estén dispuestos a jugar en el terreno de la IA, pues serán dinosaurios y se extinguirán. Esto yo lo veo así de radical. A ver, no me parece que todo sea tan maravilloso. Yo también tengo mis límites, más bien son límites éticos. La IA ahora mismo se ha convertido en una herramienta de trabajo extraordinaria. A nivel de recursos humanos, no estamos hablando del chat, del genérico, del gratis, pero las empresas grandes han comprado un chat privado que está en otro mundo, está a otra velocidad y está en otro contexto. Entonces, no somos conscientes de lo que realmente hay en el manejo de la IA. Nosotros estamos viendo que efectivamente pues un GP4 lo que hace es ser un almacén de información que te estructura la información según patrones algorítmicos, pero no dejan de ser los patrones lógicos con los que pensamos las personas, y te da unas estructuras y te da una información muy interesante y perfecta. Solemos decir que es que la IA no tiene empatía. Fijaros lo que os ha dicho Mercedes. Yo creo que el gran problema de la IA es los que la están diseñando, para mí, y es que están jugando a ser Dios, claramente. El mero hecho de llamarla inteligencia artificial, para mí, creo que es un problema. Si yo esto lo considero una herramienta, me parece lo perfecto. Igual que cuando empezamos a utilizar el fuego, pues empezamos a tener una calidad de vida como especie muy superior, ¿no? Cocinábamos, eso hizo que el cerebro se pudiera desarrollar, porque no teníamos que masticar tanto, nos defendíamos, es decir, cambió fue el origen de que pudiéramos tener una civilización. Y yo creo que ahora estamos en los orígenes de otra civilización diferente. El problema es ese, que están jugando a ser Dios. ¿Y dónde están, Cata, los psicólogos en el desarrollo de todas estas herramientas, no?
¿Dónde estamos? No sé, no es algo que se vea, ¿no? Normalmente sí que vemos equipos de ingenieros, etcétera. ¿Dónde estamos? Pues mira, efectivamente, o sea, yo ahora yo soy psicóloga y estoy rodeada por un ecosistema de emprendimiento, en concreto tecnológico, y hay muchas herramientas que están saliendo para la salud mental, los chatbots que has nombrado, pero hay mucho déficit de psicólogos, ¿no? En el producto, en el diseño, el desarrollo y producto. De hecho, muchos fracasan porque al final no han tenido en cuenta las necesidades reales que tenemos los psicólogos o que sea una herramienta realmente y no un sustitutivo de los mismos. Entonces, aquí fundamentalmente lo que hay que hacer es un llamamiento, ¿no?, a nuestro sector a que nos formemos, nos informemos de cómo esto no es solo un peligro, sino una herramienta brutal con la que trabajar y de la que nos podríamos enriquecer un montón. Entonces, lo primero es aprender sobre esto. Y lo segundo que también es fundamental y que no quería dejar de nombrar a raíz de lo que has dicho, Mercedes, es el tema de los chatbots, ¿no? Porque correlacionamos todo el rato cuando hablamos de IA a chatbots, cuando hay otros múltiples usos de la IA y de hecho mucho más éticos. Cuando pasemos a hablar del tema de la seguridad, podremos hablar de esta parte, creados única y exclusivamente para mejorar la intervención clínica, ¿no? Entonces, bueno, la IA va más allá de los chatbots y es algo que deberíamos de saber todos los psicólogos desde ya, que nos tenemos que poner las pilas, tenemos que empezar a investigar, formarnos, informarnos de cómo esto puede mejorar nuestro trabajo y no convertirse en una amenaza para el mismo. Porque habéis hablado, Mercedes hablaba de IA dirigida a pacientes, pero tú estás hablando de IA dirigida a psicólogos. Absolutamente. Vale, ¿y cuál es la diferencia sobre esto? Es decir, ¿cómo funciona esto realmente? ¿No? Hablamos de IA, esto es un intangible. ¿Cómo esto...? Bueno, al final el enfoque que nosotros hemos querido dar es la manera que tenemos de trabajar los psicólogos. No ha evolucionado mucho en cuanto a la información con la que trabajamos de nuestros pacientes, ¿no? Sigue dependiendo de la narrativa que tenemos en terapia, y aquí es donde entra súper fuerte la IA, porque el punto fuerte de la IA es la narrativa, es el lenguaje, y es con lo que nosotros trabajamos, y los datos. Entonces, ¿cómo podemos sacarle partido a los psicólogos? Recogiendo información fuera de consulta, utilizando esa información, transformando esa información en información útil para la intervención psicológica y psiquiátrica, ¿no? También dado el caso. Es lo que están haciendo otros profesionales, al fin y al cabo, del ámbito sanitario, y no sé por qué el resto de profesionales están deseosos, ¿no?, de meterse en este mundo, y los psicólogos estamos un poco asustados de meter tanta objetividad en nuestro sector, cuando es una gratificación poder reducir el margen de error, esos prejuicios, esos sesgos con los que trabajamos habitualmente los psicólogos. O sea, es decir, lo que planteas es, la IA nos da una parte de objetividad, de análisis, ¿no?, de datos que además se nos escapan en el ámbito de la consulta. Y de correlaciones, ¿no? Poder tener correlaciones ya no solo de la narrativa, sino meter datos fisiológicos para poder correlacionar con la narrativa, encontrar esas correlaciones ocultas que a nosotros se nos pueden pasar desapercibidas, porque al final somos humanos y dependemos de la experiencia previa que tenemos en nuestro campo de trabajo. Sin embargo, la IA es una bibliografía infinita, por decir. Entonces, nunca va a ser sustitutiva desde nuestro punto de vista y nuestra visión de introducir la IA, sino una herramienta especialmente útil para el psicólogo que ya tiene esa alianza terapéutica establecida con el paciente. ¿Y cuál es la parte en la que nos dediquemos a lo que nos dediquemos, la IA no nos puede sustituir? Jesús, ¿cuál es la parte insustituible? Wow. Que en realidad de ahí nace el miedo. Pues tengo muchas dudas. Tienes muchas dudas al respecto. Por favor. Porque, vamos a ver, yo me gustaría plantear las cosas un poco más desde arriba. Y para mí hay como 3 ámbitos en los que la IA ya está presente y nos reta a todos, y a los psicólogos más que a nadie, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, el primero, la IA ya está manejando todo lo que hacemos con nuestros dispositivos móviles, ¿no? Entonces está creando pues trastornos, privación social en la gente, y meterlos en burbujas, en Finolis lo llaman burbujas epistémicas, cámaras de eco de las que la gente no sale, con lo cual estamos creando una generación que es una generación que está, digamos, absorbiendo todo lo que la IA le está diciendo que haga. Esos van a ser los pacientes y nos van a llegar, yo no hago clínica, pero van a llegar y van a generar, y está generando muchísimos problemas, ¿no? Y el otro asunto es cómo utilizar todas estas herramientas que está haciendo Cata para mejorar los procesos terapéuticos. Y eso, bueno, pues tenemos estas resistencias, pero como no espabilemos, pues lo hará Zanussi o Coca-Cola. Exacto. Y funcionará estupendamente porque
digamos, nivelará a un nivel bastante... Bueno, yo con mis alumnos les suelo poner a parir diciendo que no hacen respuestas empáticas, que no las saben hacer, que tengan cuidado con eso, porque la IA en eso es mucho más sencilla y mucho más fácil. Y el tercer asunto que me gustaría que tuviéramos siempre muy en cuenta es que la IA como que tiene dos almas. Una que viene de las ciencias cognitivas, que ha fracasado, y otra que viene de la ingeniería, que es el alma estadístico, el alma de encontrar una sintaxis maravillosa en el lenguaje, que cuando lo vemos lo que nos da, pues creemos que esa estupenda sintaxis nos ha dado significado, que tiene también inteligencia, pero como tú bien decías, no, es como si dijéramos que un submarino nada, no nada. Un submarino se sumerge con potencias totalmente distintas a lo que es la natación de un ser humano, ¿no? Lo llamamos inteligencia cuando es habilidad en la sintaxis que nos engaña y creemos... Y es ahí donde está el terapeuta, donde tiene que decir, bueno, yo utilizo todas estas herramientas para ver la extracción de datos que me da el paciente con sus cacharros o con su capacidad de volcar datos en los dispositivos, y luego el terapeuta deberá ser el que tome decisiones sobre qué hace con eso y qué planteamiento o qué estrategias terapéuticas tiene que dar. Como no lo hagamos... pues un chatbot de Zanussi, por ejemplo, que está muy preocupado por nuestra felicidad, pues se hará con él. ¿Así? Vale, es decir, que ahora mismo ya, bueno, en realidad ya hay IA que además ayer hablábamos justamente, que ahora mismo ya están recogiendo nuestros datos de salud. O sea, en realidad ya los están tratando. Bueno, con muchos psicólogos de los que hablamos en el día a día, que, bueno, pues recogen también en la parte clínica, recogen sus historiales a mano, ¿no? En papel. Y les hablas de ella y te dicen, no, yo jamás voy a utilizar, ¿no? La IA, y decía, bueno, ¿qué utilizas, no? WhatsApp. Vale, entonces, esto es un mito, o sea, esto en realidad. WhatsApp recoge nuestros datos, de verdad, los utiliza. O sea, ¿cómo vivimos ya y no nos hemos enterado, ¿no? Con esto, o sea, es decir, ¿cómo se vive con esto? Yo aquí el tema que les devuelvo siempre cuando muestran incertidumbre ante la protección de los datos, ante una plataforma que se ha creado específicamente para un ámbito sanitario, por lo que por defecto la protección de datos es una base en la que se construye, y me dicen que les da respeto, pero que si tienen una comunicación fluida por WhatsApp, ¿no? Sobre todo esos pacientes más ansiosos que necesitan compartir constantemente temas. Hay otras psicólogas que me decían, no, me envía un correo, ¿no? Cada semana, ¿qué tipo de seguridad tienen esas otras plataformas que sí estamos acostumbrados a usar? Aquí es algo en lo que nos tenemos que parar a pensar, porque a lo mejor las generaciones más antiguas sí siguen a boli y papel, pero las nuevas generaciones por defecto sí se utilizan este tipo de herramientas para trabajar en el día a día. ¿Y cómo puede ser que estemos en disciplinas de la psicología tan a años luz de otras? O sea, es decir, ¿dónde ahora mismo ya psicólogo e IA son copilotos, por decirlo así? ¿Dónde? Sí que está muy presente. Mira, en todo lo que es la función de recursos humanos está plenamente incorporado ahora mismo en las organizaciones. Es decir, ahora mismo la selección está en otra dimensión. Si hace apenas unos años tú ponías un anuncio o las personas aplicaban a una oferta, ahora mismo tú tecleas directamente en alguna aplicación específica, le dices necesito 300 personas para un evento de fútbol este fin de semana, y automáticamente coge de todas las aplicaciones que le tengas incorporada, como puede ser LinkedIn, por ejemplo, sí. Y te hace un rastreo, y en cuestión de 4 o 5 minutos máximo, no solamente te ha sacado los 300, sino que te los ha rankeado. Es decir, por orden de competencias o de experiencia, los criterios que tú le hayas dado. Entonces, todo lo que es la selección de personas está en otro mundo ya. Dices, y luego la entrevista, dices, pero sí, es que la entrevista la puedes hacer con un chatbot, lo puedes hacer con un, ¿cómo se llama esto? Lo virtual, ¿no? Un avatar. Entonces tú puedes hacer precisamente la entrevista y te deja absolutamente elegidas las personas en cuestión de minutos. Entonces, el tiempo que tú antes tardabas mes y medio en localizar unos candidatos, entrevistarlos, ahora mismo es cuestión de minutos. Y eso de cara a la selección, pero luego, ¿cuáles son los datos que nos dicen que esa selección que hacen
es adecuada. Claro, pero los datos los has metido tú. En estos casos que yo decía de que las empresas están utilizando IAs propias, bueno, IAs compradas, evidentemente, tú le nutres de tus datos. Es decir, este es el perfil que busco, este es mi perfil de éxito, estos son las condiciones de trabajo, estos son los horarios, estos son los sitios. Es decir, tú pones todos los datos, incluido el sitio donde tú hay que trabajar y qué zona quieres que sean residentes. Metes todos los datos, incluso los físicos, como estabas tú diciendo, es decir, de salud, de edad, de todos los datos que tú quieres, tú haces el perfil y automáticamente te lo selecciona. No estamos hablando del ChatGPT-4, estamos hablando de IAs privadas de alguna manera. ¿Por qué? Porque la privacidad de los datos en Europa es fundamental. Esto es muy importante, ¿no? Hablar del marco legislativo, Crítico. porque sabemos que en consulta, o sea, lo tenemos ahí súper blindado, ¿no? A priori, ¿no? Lo tenemos súper blindado, pero bueno, ¿cómo, o sea, vamos a imaginar que nosotros como psicólogos utilizamos una IA para el desempeño de lo que fuere. La normativa, en realidad, de protección de datos me obliga a tener unos protocolos muy estrictos y además no se pueden utilizar para cualquier cosa. O sea, en esto no sé si puedes dar un Esto es poco de luz. súper importante que salga este tema porque hay muchos psicólogos que ya están trabajando con plataformas como ChatGPT o Gemini y el tema muchos chatbots, ¿no?, que comentábamos antes, que no dejan de ser un front, una especie de imagen con el nombre de otra empresa, pero realmente lo que está detrás es un ChatGPT o un Gemini, ¿no? Y se integran. ¿Qué es lo que pasa? Eso no es seguro. No estamos protegiendo ahí los datos de los pacientes, pero esto no nos tiene que generar miedo, nos tiene que generar ganas de formarnos y de utilizar herramientas que sí que están destinadas a proteger los datos de los usuarios, como tú comentabas en las empresas. Claro, empresas grandes se protegen, ¿no? Como no nos vamos a proteger nosotros, estamos trabajando con datos sensibles. Y ahí es importante saber que si tú utilizas un chatbot, ¿quién está protegiendo la información de esos pacientes? Antes de utilizarlo hay que pensarlo. O sea, nosotros particularmente nunca sacamos los datos de nuestros pacientes de la plataforma. Jamás, no se vuelcan en un Gemini, no se vuelcan en un ChatGPT y esto es un valor súper diferencial que nosotros como psicólogos y todo el que esté escuchando cuando vaya a tratar con datos de pacientes y en un futuro trabajar con IA o con cualquier plataforma, hay que estudiarse bien la política, hay que leerla y hay que tener una garantía, buscar un certificado de que esos datos están protegidos. Pero esto, ¿cómo se sabe? Es decir, ¿cómo sabemos que la IA que estamos utilizando vende nuestros datos o no los vende? En las políticas de privacidad, hay que leerlas. Eso que firmamos todos y le damos a aceptar En las políticas. sin más ni más, ¿no? Hacemos el scroll, venga, vete para abajo, que lo que quiero es utilizar la herramienta, justamente ahí. Ahí está. Ahí está. ¿Y qué es lo que vemos, no? O sea, decir, yo leo eso, entonces... Ahí estamos obligados a decir para qué, o sea, quién es el propietario de esta información y qué uso se le va a dar a esta información. Nosotros particularmente, al paciente desde la app le damos a entender que el único visualizador, el único que va a acceder a esa información es su terapeuta. Y al terapeuta lo que le decimos es que es el responsable de esta información y que Gilmain no puede utilizar esta información para terceros. ¿Y cuánto de común es esta práctica de que puedan utilizar nuestros datos? No. O sea, mucho. No mucho. Que puedan utilizar. Que puedan, sí, ahora mismo, de lo que estamos utilizando. Que ¿no? se Estáis hablando de utilicen. ChatGPT, de ¿Cuántas todo, sugerencias os ocurren de estás hablando de un tema y al rato Instagram te ofrece eso que estabas hablando, ¿no? Estamos muy poco protegidos realmente. Aquí es donde hay que por más sí que leer, hay que protegerse, más hablando de ámbitos sanitarios, fundamental, o de ámbitos, ¿no? La legislación ha protegido mucho los recursos humanos porque, joder, si podemos llegar a intuir una persona depresiva por ciertos indicios, eso no se va a poder utilizar para cribar en un proceso de selección. Pero no solo de salud, es que cuando haces una selección hay datos privados. Entonces, en Europa está absolutamente protegido esto. Por eso os decía que son IAs que tú contratas que sea exclusiva para ti, que no sea información abierta. Pensad que las empresas están utilizándola para diseñar sus estrategias, para imaginar, a 3 años cómo puede evolucionar mi negocio, a 5 años. Entonces, es información muy sensible. Por eso es la importancia de que sean confidenciales. O sea, por ejemplo, antes has hablado de LinkedIn, ¿no? Yo meto mi perfil en LinkedIn y ya entiendo que yo ya le estoy dando de forma indirecta el permiso a LinkedIn. Absolutamente. Pero ahí sabe... Para hacer lo que quiera, para hacer lo que quiera. Para hacer lo que quiera. Vamos, a mí hay veces que lo único que desearía es trabajar en LinkedIn para sacar, porque puedo saber cuál es la arquitectura de tu deseo. O sea, yo puedo saber absolutamente todo de ti.
Y el siguiente paso que me entra, cuando me entra el ataque de estalinismo que me entra, es diseñar la arquitectura de tu deseo. Crearla yo, para que tú vayas haciendo lo que yo te diga. Entonces, cuando trabajamos con metas... Es lo que hace Instagram, claro, el algoritmo de Instagram, claro, concretamente. Y eso va a generar millones de pacientes. Bueno, ya lo está generando, o sea, tenemos que tener en cuenta, justamente hace unas horas estaba con un medio de comunicación cubriendo la noticia de que ha salido esta semana el decreto del tema de los dispositivos en los centros educativos, el poder que esté más regulado en infantil y primaria. Y claro, yo decía, digo, es que desde hace años los gigantes tecnológicos, grandes neurólogos, llevan estudiando nuestro cerebro y sabiendo cómo, le vamos a llamar, manipular, pero estamos súper controlados a todos los ámbitos. Y como decía Jesús, es que antes de que venga un Zanussi, antes de que venga un grandísimo grupo inversor de no sé dónde y realmente nos pase por encima la psicología, tenemos que ser nosotros quienes estemos formados y preparados. O sea, ya hay universidades que ya están dando en las facultades de psicología la IA y cómo implementar en sus puestos de trabajo la IA. Yo decía, hace unos meses, es como un empleado más la IA que utilizo y me quita un montón de trabajo. Llegó un punto, ahora que no me escuchan mis empleados, pero para mí llegó a ser el mejor empleado, o sea, la cantidad de trabajo que me quitaba. Y ahora estoy en el punto que es mi jefe, porque es que además es que me pone a trabajar, me organiza, me planifica, o sea, es impresionante. Entonces, realmente es una herramienta súper potente, pero tiene sus riesgos. Por ejemplo, yo que llevo dando formación 15 años, la formación que he dado durante 15 años y mucha formación online, toda esa formación la estamos metiendo, esas grabaciones, en un software y llega un momento donde es que saben más ese software de Mercedes Bermejo y de las formaciones que da Mercedes Bermejo que yo misma. Y llega un momento que puedes tener el chatbot de Mercedes Bermejo y estar hablando con ella 24/7. Bueno, que ya se puede hablar con Freud, es que ya se puede hacer terapia con Freud. Se han metido ahí todas las obras completas y esto es una realidad. Pero yo digo, en la parte de psicoterapia, hay una parte de lo que es el contacto humano directo, porque realmente lo hemos visto con el teletrabajo, lo hemos visto con el tiempo de exposición que estamos delante de los dispositivos, cómo afecta a nuestro cerebro. Es decir, es una realidad, lo estamos viendo en las consultas. El estrés, el burnout, el teletrabajo, los niños con el neurodesarrollo, el sobrediagnóstico que hay con déficit de atención, hiperactividad, TEA, de repente se ha triplicado el TEA, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Estamos siendo menos seres sociales y eso está afectando y somos seres sociales, es que necesitamos la interacción y eso nos está enfermando y eso hace que al mismo tiempo desde nuestra profesión vayamos a tener más trabajo. Por eso ahora también está habiendo tanta demanda de psicología, que veremos, porque esto también es un embudo de la cantidad de gente que está estudiando ahora mismo psicología. Esto es real, es decir, ahora mismo hay más demanda de consultas de psicología. Claramente. Ha habido un incremento muy grande. Lo que pasa, ahora mismo en España, estaba justamente ayer hablando con Paco Santolaya, que es el presidente del Consejo General de la Psicología, creo que estamos en torno a 40.000 psicólogos, pero es que en las facultades tenemos 70.000 psicólogos y psicólogas. Que van a salir. Que van a salir y esto va a ser un embudo. Y todos quieren ir a la salud y todos quieren ir a la parte clínica y no claro, cabemos, y no cabemos. Y luego hay otras áreas como la parte de promoción, prevención, laboral. Es decir, que parece que todo lo que es psicología es clínico y hay otras áreas súper importantes transversales de la psicología que tenemos que promover. Y esta gente está ya formada en IA, o sea, es decir, la gente que ya está... Bueno, por ejemplo, en Villanueva ya hay una asignatura que es IA y psicología. En algunas ya están metiendo ADE y psicología, o sea, doble grado. Pues están, o sea, sí que se está incorporando. Esta mañana que estaba yo con la decana de SIC, en el SIC han metido psicología también con toda la parte también de marketing, ¿no? Entonces, sí que hay una mayor conciencia, pero bueno, tenemos que ver también cómo está el mercado. ¿Vale? Y en recursos humanos, a nivel de universitario, o sea, sabemos cómo se está, o no, o esto ya es, salgo del grado y es un poco la jungla, ¿no? ¿O qué? Permíteme que haga un comentario con lo que ha dicho Mercedes. ¿Sabes qué pasa? Que además tenemos que tener en cuenta el factor generacional. Las nuevas generaciones están tan acostumbradas a recurrir al móvil para todo que a la hora de buscar ayuda o buscar terapia, es que directamente recurren al móvil. Entonces, nosotros desde la psicología sí que tenemos muchas ganas y mucha voluntad de decir, los psicólogos tenemos que estar presentes en el uso de la IA, porque es que si no, lo estamos diciendo, o somos nosotros o lo va a hacer otra gente. Y en recursos humanos, por ejemplo, es que
según entran los alumnos, el 90% van a clínica directamente. Ajá. Es muy poco el porcentaje que se interesa por otras áreas, el deporte, el trabajo, jurídica, hay muchas otras áreas educativas, pero el mayor interés siempre está en esa idea de la consulta, ahí es donde van la mayoría. Y sí que estamos haciendo pues una labor importante de difusión, de decir, oye, mira, es que en las organizaciones hay muchísimo trabajo y cuando lo hacemos los psicólogos lo hacemos de una manera diferencial. La selección, ese desarrollo de personas, ese mantenimiento de las culturas organizacionales, lo hacemos de otra manera, que se ha probado que, bueno, que es muy, muy exitosa. Así que sí, estamos intentando promocionar otras áreas. Pero claro, o sea, antes me has dicho, vale, ahora mismo ya hay una IA que hace procesos muy mejorados. Absolutamente. Vale. Entonces os va a quitar el trabajo. Yo digo lo que Mercedes, debemos posicionarnos claramente. La IA tiene que ser una herramienta a nuestro servicio. Yo me preguntan, pero entonces equipos, digo, no, equipos no, esto es una herramienta a mi servicio, un copilot, yo lo utilizo para organización, para contestar mails, para todo lo que tú quieras, para la selección, pero tiene que estar a mi servicio, porque si yo cedo el protagonismo a la IA y digo, no, es que es una inteligencia que es la que tiene que organizarme y trabajo con ella, o trabaja para mí o yo trabajo para ella, estamos perdiendo el punto esencial que para mí es crítico, y es el sentido de la persona. ¿Y por qué es crítico? Porque creo que estamos en un contexto digital tan exagerado que o somos muy conscientes de nuestra cualidad humana o nos perdemos. Y luego, sí, patologías todas las que quieras, o todo lo que nos podamos imaginar, porque tenemos que valorar expresamente el valor humano, si no... Vale, pero a ver, un poco por unir ideas. ¿Cómo puede ser que yo, sabiendo que esa herramienta puede ser a nivel analítico más potente que mi propia capacidad, le ponga el límite y le diga, no, hasta aquí, ya no lo vas a hacer mejor que yo? Porque lo va a hacer mejor que tú. Sí, y lo va a hacer. Y lo va a hacer mejor que tú. Entonces, ¿dónde pones el límite de decir, no, aquí ya no? Aquí ya me quedo yo. Me cuesta ver los límites. Me cuesta ver que haya un legislador con tanta capacidad de regular ese tipo de cosas. Nos tendremos que adaptar a ello y lo primero es conocerla bien para manejarla, como decían también mis compañeras, ¿no? Pero sí, o sea, hay que espabilar. Es que no va a haber, yo creo que nadie le va a poner límites a este tipo de posibilidades. Los límites están en diseñarla desde el lado de que sea una herramienta para que nos... Pero si, vuelvo a lo de antes, si se lo dejamos a alguien que lo que quiere es monetizar 1 céntimo el minuto de tu presencia ahí, se va a forrar y va a generar todavía más problemas y más dificultades. El límite es la inteligencia humana que diga, no, me parece muy importante, la voy a usar de esta manera, yo soy el que tomo las decisiones. Pero si la vamos dejando que tome... Mira, ayer estaban unas alumnas bromeando y me acerqué un poco y me permitieron acercarse. Una de estas, su padre tiene el Superchat GPT Premium. Y lo que hizo fue, bueno, pues había un chico que le gustaba, cogió todo su material de la red, porque ahora como todo el mundo ha vertido ahí en una especie de enloquecimiento, cogió todo su material y le hizo la pregunta, ¿merece la pena salir con este chico? Era una broma, pero funciona. Sí, bueno, ahora mismo puedes meter conversaciones de WhatsApp y te dan las red flag de esas conversaciones, ¿no? Y estaban muertas de la risa diciendo jejejaja, pero el sistema le estaba dando pros y contras, además son una respuesta, ¿sabéis? Muy de cuñado, ¿no? Al final la decisión es tuya, no sé qué, pero le estaba dando... Bueno, pues si permitimos que la inteligencia tome las decisiones por nosotros, pues bueno, a lo mejor vivimos más felices, más tontos, pero más felices. Bueno, eso ya, por ejemplo, eso ya lo hace Tinder. No creo que vivamos mejor con eso, ¿eh? No lo sé. Ahora mismo ya estamos predestinados a las aplicaciones que utilicemos, ¿no? Tinder, por ejemplo, Tinder ya te da lo que se supone que él cree que a ti te va a gustar. Ya te está predeterminando eso. O sea, la configuración del deseo es algo peligrosísimo, porque si no deseamos, si nos satisfacen el deseo antes de tenerlos, la hemos liado. Entonces,
por eso, insisto, hay que crear herramientas, pues como la que está haciendo Cata, donde la persona es la que toma decisión, no Sí. lo hace O sea, nosotros ahí una cuestión que tuvimos que resolver fue, ¿generamos diagnóstico o no generamos diagnóstico? Porque al final tenemos una cantidad de datos de los pacientes como para poder sugerir diagnósticos clínicos. No generamos diagnóstico, hacemos sugerencias, ¿no?, de técnicas que podrían ir mejor, que podrían ir peor, temas a investigar, a profundizar. La IA no debería hacer un diagnóstico clínico en salud mental porque no todo gira en torno al DSM. O sea, no todo gira en torno al papel, eso tú lo sabrás muchísimo mejor que yo, desde luego, Mercedes, pero al final el ver a la persona, hablar con la persona, el notar, ¿no?, ese tono de voz, que es verdad que también ya con los tonos de voz podemos saber el estado emocional, pero tenemos que utilizarlo como herramienta. Y aquí el tema que yo veo, por lo que decías, Isabel, es no nos va a sustituir. Bueno, eso está por ver, porque hay mucha resistencia en nuestro entorno a utilizar herramientas nuevas. ¿Por qué? Yo me encantaría que alguien me contestase, porque yo lo estoy viendo, yo hablo, ¿no?, con terapeutas, hay gente joven que está súper dispuesta a probar, a trabajar, a innovar, pero ¿por qué hay gente tan reacia, ¿no? Sí, es un cambio, evidentemente. Y una amenaza también, se vive como una amenaza. Claro. Tú sabes hacer una tarea y de repente tienes alguien, en este caso una IA, que no solamente hace la tarea como tú, sino que la hace mejor que tú. Entonces, no es cuestión... Pero para ti. Para ti. Claro, como en selección. Sí. Sí, pero a lo que va Cata es que en otros ámbitos, aunque siempre genera miedo, se trabaja. En el ámbito clínico tradicional se está intentando, bueno, hay una resistencia mayor a eso. Yo creo que hay ahora mismo ya numerosas aplicaciones que están apoyando que los psicólogos cuenten con recursos. Yo creo que no es cuestión de sustitución. Lo que tenemos es que potenciar la parte humana, porque te apoyas en la IA, te está ayudando a entender la información que tienes, pero como no aportes, no crees esa conexión, no refuerces la conexión, pues usa la IA, ¿sabes? ¿Y cuál es la clave entonces? Estáis hablando de conexión humana, Sí. ¿dónde está el límite? ¿Cuál es la clave, no? Romper las burbujas. Estamos creando una sociedad de gente muy, muy, muy aislada y eso es muy peligroso. Romper las burbujas para que el contacto vuelva a ser relevante. ¿Creamos una IA o creamos programas para que nos ayuden? Pero no es que no nos ayuden, sino que generan, en algunos casos, ¿no?, de lo que hablas, es que generan problemática. En el uso de usuario, no hablo de aplicaciones, sino en el usuario final, ¿no? Es decir, están generando patologías que ya estamos viendo también en consulta. Claro, aquí por ejemplo hace unos meses salió una noticia de que había habido una persona que estaba con depresión y que había estado hablando con ChatGPT y terminó en suicidio. Y entonces fue como la gran alarma. Pero yo también me pregunto, estadísticamente, ¿cuántos pacientes se suicidan cuando están en tratamientos con psicólogos profesionales? Es decir, que esa parte tampoco se tiene en cuenta. Entonces, yo creo que los psicólogos y psicólogas muchas veces estamos hay veces como acomplejados, sintiendo como la amenaza, el que nos puedan sustituir, ¿no?, sin saber poner en valor. Yo lo hablo mucho con mis compañeros y les digo, pero utiliza la IA, que no, yo estoy en contra de eso, yo no quiero saber nada de eso. Digo, pero si es que al final, a mí me ha pasado a veces de decir, es que no sé si lo habéis probado, pero os recomiendo que lo probéis, que os hagáis pasar, anonimizando los datos, pero por un paciente vuestro vas metiendo y alucinas la cantidad de cosas que ChatGPT te puede llegar a decir, y aparte a nivel creativo, todo lo que te aporta también, ¿no? Pero ahí hay que tener prevención, porque al final por eso lo de recomendar utilizar herramientas específicas para salud mental, porque los prompts, las órdenes, las instrucciones, ¿no?, con las que se genera un ChatGPT o un Gemini de turno, no son única y exclusivamente de salud mental. Las instrucciones, un poco para el público que esté un poco Los más... prompts son, ¿Qué son los prompts? las órdenes de devolución que tiene pues esa narrativa, Es decir, ¿no? cuando yo meto el mensaje, eso es un prompt. Sí, la orden que es el cómo te tiene que devolver a ti la información, por decir de alguna manera, y no está regido a salud mental. Entonces,
no es lo suficiente, o sea, es fino porque va conociéndote tu manera de trabajar, pero ahí alerta roja total, utilizar herramientas Por supuesto, como complemento. para salud mental. Pero, por ejemplo, nosotros hemos estado en una reunión de equipo, además con las neuropsicólogas, que tenemos un pacientito con toda una sintomatología y, joder, o sea, a nivel de diagnóstico diferencial, para saber exactamente qué es lo que tiene, o sea, obviamente lo coges con pinzas, pero aporta muchísimo. Y esto yo digo, en una supervisión también lo hemos estado mirando y lo hemos estado cotejando. Total. Nosotros, por ejemplo, dentro del software que trabajamos, que a nivel estadístico nos va arrojando, no es IA todavía, es a nivel estadístico, lo que comentaba Jesús es cómo poder tener esas variables de nuestros pacientes. Yo creo que donde vamos a encontrar un equilibrio, y donde preguntabas tú dónde está esa línea o ese límite, en el complemento, ¿no? Nosotros estamos creando como un perfil del paciente. Ahora mismo el paciente puede pagar sus terapias, sus facturas o no sé qué a través de ese apartado, pero que realmente el paciente, a través de su smartphone, podamos saber, imagínate si tú llegas a la sesión y sabes si tu paciente, yo que soy de psicología infantil, que me llama la mamá por teléfono antes, que ha pasado, que el fin de semana, que la crisis, que el padre, que están separados, que no sé qué, para tener una buena coordinación cuando empiezas a trabajar, pero que llegas y tienes en tu propio programa saber cómo ha dormido tu pacientito, cómo ha comido, o sea, sabemos a través de la neurociencia, han habido muchos avances que se habla de la importancia que tiene todo el eje intestino-cerebro, ¿no? Toda la parte del ejercicio físico, o sea, sabemos mucho mejor cómo funciona nuestro cerebro. El que yo pudiera llegar a mi sesión y en un informe muy visual saber cómo ha estado mi paciente, eso sería fantástico. Eso es lo que Bueno, pues nada, pues ahí estamos. Tenemos que Eso es lo que venimos a hablar aquí. Hay que hablar. Parece que está preparado. Justamente eso es lo que Es exactamente el trabaja. producto que nosotros hemos creado. Sí. Es Bueno, esto es ese informe lo revolucionario. tienes tal cual lo ha recogido el paciente o el padre del paciente, tal cual, o con las mejoras, los resúmenes y las partes clave que te puede dar la IA educada específicamente para salud mental. O sea que hablamos al terminar. Esto es en cuanto a salud, ¿no? Vale, pero cuando hablamos, por ejemplo, de otro tipo de datos utilizados más orientados, por ejemplo, a empresa, hablamos de procesos de selección y ahí la IA, a mí como usuaria, puede jugar en mi contra, ¿no? Entonces, o sea, la IA está como para ayudarnos, depende del papel o del rol en el que juguemos, ¿no? Dentro de la empresa, hablabas de IAs desarrolladas de forma privada, ¿no? ¿Cómo se pueden llegar a utilizar esos datos? Es decir, ¿cómo los podemos utilizar? En todos los sentidos, desde la selección al desarrollo, a anticiparte a problemas que va a tener una persona. Por ejemplo, ahora mismo puedes prevenir problemas de salud que pueda tener una persona, ¿no? Porque tienes los perfiles y vas viendo cuál es la evolución por edad, por género, y vas haciendo predicción de cómo te va a evolucionar una plantilla perfectamente. Hay que tener en cuenta que ahora mismo todavía la IA la estamos alimentando con información histórica, digamos, ¿no? Con la información del pasado. Y eso recoge también todos los sesgos que los humanos tenemos culturalmente. Entonces, por ejemplo, a la hora de hacer selección, tienes que ser muy cuidadoso en cómo haces la selección, porque si tu perfil de éxito hasta ahora han sido varones de tales universidades de 25 a 30 años, ¿qué te va a pedir la IA? ¿Qué te va a buscar? Varones. Entonces, tienes que ser muy cuidadoso de cuáles son los sesgos que tienen los algoritmos de la IA. A no ser que tú le dejes claramente especificado que quieres mujeres en la muestra, lo más probable es que no te ponga mujeres. Vamos, no te las va a poner. ¿Por qué? Porque tu perfil de éxito son varones. Entonces, sí que hay que tener mucho cuidado de eso que estoy manejando, desde dónde está trabajando. ¿Cuáles son los sesgos que tiene? O sea, es como que en la parte, una de las cosas, ¿no?, que estábamos preguntándonos antes, de qué es lo que aporta el psicólogo que no puede aportar la IA, por ejemplo, es este análisis, ¿no?, antitendencia, justamente. Claro, criterio y conocimiento de una manera más global, más sistémica, de todo lo que está ofreciendo la IA. Esto es lo que aportamos. Sí se podría, ¿no?, formatear claro, la IA para pero eso. que tienes que ser consciente de eso. Total. Y claro, eso los psicólogos somos mucho más conscientes de cuáles son los sesgos, los estereotipos, todo lo que interviene en una toma de decisión. Lo que quiero decir es que de forma automática la IA se ha alimentado de todo el histórico, que tú tienes que establecer ahí esos filtros para decir, cuidado, no apliques estos sesgos que de serie ya vienen. Yo ahí, mira, fíjate, en eso sí que soy más optimista, porque precisamente
todo esto lo que hace es evidenciar y objetivar los sesgos que pasaban desapercibidos. Y ahí está chupado, es ir al código y cambiarlo. Claro. En cuanto se evidencia el sesgo que tenemos, pues ya digo, anda, pues claro, otra vez es la persona la que tiene que estar viendo los datos y viendo que aquí hay una tendencia que se me está dando en esta curva y tiene que ver con algo, lo que tú decías, todos llevamos sesgos y los que programan también los tienen. Por tanto, fíjate, yo en la digamos, esta fase de cribar sesgos y de manejarlos, creo que la IA nos va a ayudar porque los objetiva, nos los pone delante de la cara. Y claro, no nos podemos evadir de eso. Pero hay que estar atentos, si no... Bueno, y la legislación europea va a ayudar mucho. O sea, en recursos humanos la legislación europea se ha metido bastante, ¿no? A la hora de hacer procesos de selección. En la clínica también. Y nos han pillado por todos lados, lo cual me sorprende porque al final lo que queremos es mejorar la salud de las personas, ¿no? Es distinto que los recursos humanos. Pero vuelve, yo ahí, mientras el terapeuta sea el protagonista, todo va bien. Y el que tenga la responsabilidad civil, has manejado mal la herramienta. El culpable no es la herramienta, el culpable es el terapeuta. Cuando haya un sujeto que es el responsable de lo que está pasando, pues yo creo que pues todo va bien. O sea, habrá fracasos y habrá éxitos. A mí lo que me aterra es que sea Coca-Cola, experta en felicidad. Ya. No, hay una empresa que yo quería mencionar para el que quiera formarse como psicólogos, ¿no? De qué es esto de la IA. Luego, si queréis, lo dejo, es EU Artificial Intelligence Act, que se está dedicando a sacar una legislación particular para la IA en salud mental a nivel Europa. Y el otro día están organizando aquí un evento en el campus en mayo, por si a alguien le parece interesante que lo sepa, para hablar sobre este tema con grandes ponentes de IA, de salud, del Ministerio de Sanidad, creo que iba a venir alguien. Y el tema, lo que me decía este hombre, es que para poder trabajar con IA en salud mental va a haber que tener un certificado y que esa es la línea en la que están trabajando. Entiendo que no el psicólogo a pie, sino las empresas, ¿no? Que ofrecemos estos servicios de inteligencia artificial. Me parece súper bien que no un Coca-Cola de turno pueda meterse en nuestro sector a beneficiarse del mismo, sino que tengas que certificarte con un medical device, porque al final cualquier producto sanitario necesita una certificación detrás que cuesta mucha burocracia. Entonces creo que ahí estamos salvados porque viene la legislación también a protegernos. Yo no lo veo como una amenaza, lo veo como una superprotección de que no cualquiera entre en nuestro sector a codificar cualquier programa y tener la salud mental de las personas en sus manos. Eso también es un debate a nivel de Consejo General de la Psicología con nuestro código deontológico. Cómo incorporar todo esto a nivel deontológico, a nivel pues que también están empezando a llegar pues reclamaciones, denuncias relacionadas también con esto, ¿no? Yo creo que también hay una parte, por ejemplo, en mi caso también depende, yo siempre digo que dentro de la psicología uno de los inconvenientes que tenemos en nuestra profesión es que invertimos demasiado tiempo en pelearnos entre nosotros, es decir, esto de los sanitarios, el habilitado, que si el PIR, que si es de un área, de una especialización, y realmente lo que está ocurriendo es que desde otras profesiones nos van comiendo terreno y estamos dentro de toda la problemática también del intrusismo, ¿no? Entonces, dentro de, por ejemplo, yo pensando en esto de los límites y tal que preguntaba Inma, yo a lo mejor desde un enfoque como más sistémico, más emocional, yo pienso, nosotros que trabajamos, hay veces con caja de arena, que trabajamos con esculturas, que trabajamos con el propio cuerpo, que trabajamos realmente con el paciente, ahí no hay IA, o sea, me parece mucho más potente lo que planteaba Cata, que sea como un complemento, y creo que eso al final es mucho más riguroso y mucho más objetivo el que yo sepa cómo está, cómo viene, el tener un screening de cómo está mi paciente, pero cuando estoy en sesión con mi paciente es que realmente la gente busca esa humanización, porque nos estamos deshumanizando con tanta tecnología por todas partes y que al final nos está friendo el cerebro, por no hablar de cómo afecta esto también a los menores, ¿no? Entonces sí que vemos que las personas cada vez buscan más, porque eso ya está más que demostrado por la neurociencia, que el contacto humano, directo, físico, el calorcito al final mejora nuestro estado de ánimo, ¿no? Y al final lo que nosotros decimos muchas veces en consulta, que lo que sana, lo que cura es el vínculo, o sea, lo que es el vínculo terapéutico, es difícil que ese vínculo se pueda establecer con un avatar o con un chatbot. Nosotros, yo me acuerdo hace unos años en la consulta nos venían
que yo creo que pasaba en todos los centros de psicología con todo el tema de la realidad virtual, que pensábamos que de repente todos iban a ir, todos los pacientes con las gafas estas, y bueno, pues ahí está, se utilizan algunos sectores y ya está. Y entonces también estamos ahora con el susto, pero yo creo que lo vamos a saber encajar, como digo, como copiloto, que nos vaya ayudando como una herramienta y como un complemento que creo que nos va a ayudar muchísimo a nivel profesional y a nivel de resultados. Vale, yo planteo aquí una paradoja que estoy viendo un poco, porque estáis aquí un poco todos en común, ¿no? Pero yo veo una paradoja. Estáis diciendo todos que efectivamente tiene que ser un copiloto al que yo nutro de datos, ¿no? Le doy datos y lo voy afinando. Llegará un momento en el que la aportación de datos que le demos a la IA, o sea, es finita. O sea, llegará un momento en el que sabrá tanto como nosotros. Llegará un momento en el que no le podremos enseñar nada. Sabrán más de nosotros que nosotros mismos. Claro, más. Pero eso puede ayudar a tomar conciencia al paciente muchas veces de cosas que a veces le cuestan. Yo lo veo como súper pro. Siempre y cuando se use para tu bien. Claro, el problema es si yo lo quiero usar para venderte jerseys blancos. Ya se usa para eso. Bueno, para eso ya se está usando, ¿no? Pero por eso vuelvo a la responsabilidad del profesional, que tiene una responsabilidad civil sobre lo que hace y lo que decide. Pero, claro, si lo que yo quiero es vender 14 litros de Coca-Cola por persona y día en el año, pues voy a usar... O sea, sería el para qué. Como todo. O sea, sería el para qué el límite. Claro, es que... ¿Y quién? ¿Para qué y quién? El cómo. Es como El cómo. la idea del fuego. Tú puedes usar fuego para cocinar de una manera controlada o puedes usar fuego para quemar todo esto. El cómo lo usas Pero es la el cómo clave. está legislado. O sea, nosotros nos hemos encontrado con que hemos tenido que seguir la legislación muy al pie de la letra. O sea, ya han hecho una legislación para el cómo. Yo veo también el para qué. O sea, yo cumplo, o sea, yo firmo en mi documento legal que no voy a utilizar los datos para terceros, pero es que a lo mejor hay pacientes usando un chatbox que sí, y se están lucrando de la venta de esos datos. Eso es el para qué. O sea, es decir, que peligrosísimo. Como psicólogos, que al final también somos autónomos, que hay gente autónoma que tiene empresas y tal, o sea, tenemos que tomar responsabilidad de cuáles son las herramientas que nosotros ofrecemos a los pacientes que cumplan con esa normativa. Totalmente. ¿No? Pero, claro, como usuarios de IA, es decir, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir determinadas herramientas para desempeñar nuestro trabajo? ¿En qué tenemos que poner el foco? En que no vendan en para qué. ¿Soy yo el para qué? En realidad soy yo, en este ejemplo del fuego que has puesto, ¿soy yo el que decido para qué lo utilizo? Hombre, en el caso de las empresas está clarísimo, es para qué lo utilizo. Efectivamente, ahí lo que tenemos los psicólogos es que en nuestro código ético nos hace frenarnos mucho en cómo hacemos las cosas, en para qué hacemos las cosas, que es lo que estamos diciendo todo el tiempo. Los demás no tienen estos códigos éticos. Entonces, nosotros nos encontramos con este freno que es bendito sea, ¿no? Es decir, que nos hace pararnos ante el hecho de cómo vas a usar esto y para qué lo vas a usar. Al final, la responsabilidad individual debe existir. O sea, hablamos de marco legislativo y de responsabilidad individual. ¿Y dónde queda la educación? O sea, es decir, ¿cuáles son ahora mismo los mecanismos educativos que estamos poniendo en marcha como sociedad? Mira, se empieza a legislar, por ejemplo, con la prohibición de utilizar dispositivos móviles individuales en los entornos educativos. Se empieza a hacer. Y tendrá que haber más y más, porque esto nos ha pillado, pues lo del meteorito, nos ha pillado un poco de sorpresa, pero el meteorito no fue ChatGPT, o sea, que fue hace 3 años, que en noviembre, que yo me acuerdo cuando lo vi por primera vez, aluciné. El meteorito está aquí con Zuckerberg, o sea, lleva 30 años con nosotros y lleva 30 años nutriéndose de todo eso, ¿no? Pero ahora estamos reaccionando y ahora estamos viendo que quizás, bueno, pues estos problemas que estamos viendo, incluso sociales, este desmoronamiento de los valores democráticos, tiene que ver con una sentimentalización abusiva de los mensajes mediante las redes sociales, tiene que ver con esas burbujas, tiene que ver con ese aislamiento social, y que está haciendo que tengamos que tener problemas. La legislación entra cuando puede y cuando toma conciencia, siempre por detrás, pero va a tener que entrar. Y es difícil tomar conciencia de estas cosas, o sea, nos cuesta mucho y hay que leer mucho y hay que trabajar mucho lo que hay detrás de
todo este tipo de situaciones. Lo que no podemos hacer los psicólogos es como decir, como son cosas de ingenieros, se lo dejamos a ellos. En eso estamos de acuerdo todos. Porque los ingenieros hacen su trabajo, que es pues sintaxis pura. Es decir, vamos a hacer las mejores frases del mundo, que parecen que las dice un tipo inteligente. No. ¿Y estamos preparados los psicólogos para meternos ahí? Debemos. Como autocrítica, ¿no? Porque salimos, ¿no? Y en realidad estamos preparados. Pero es que los pacientes están llegando ya, criados con WhatsApp. Estamos yendo detrás, ¿no? Como la legislación, porque la legislación va detrás. Sí, es verdad, claro, pero estamos ahora, mira, estamos aquí. 4. Estamos hablándolo. Y date cuenta de que yo he dicho a las jóvenes generaciones que están habituadas a usarlo, pero es que los psicólogos jóvenes generaciones también están habituados a usarlo. Entonces, están mucho más dispuestos a utilizar estas herramientas. El cambio puede estar en algunas personas, pero no. Yo creo que hay una disposición interesante. Mira, en el colegio de aquí de Madrid de la psicología tenemos un premio precisamente a proyectos de tecnología y psicología desde hace años y hemos podido ir premiando desarrollos porque esa era una de las condiciones, claro, donde los psicólogos estuviéramos presentes en esos desarrollos. La verdad es que hemos podido ver proyectos fantásticos y vemos, no tenemos conocimiento de la cantidad de psicólogos que están trabajando en desarrollos tecnológicos y son muchos. En todos los y muchas veces si no cuentan con nosotros, creo que lo comentaba Cata, si nos dejan fuera la psicología, al final fracasan, porque hay toda una serie de conceptos y de manera de trabajar propio de la profesión que al final no evoluciona, porque sí que he visto varios proyectos. Yo, por ejemplo, en consulta con mis pacientes, por ejemplo, con adolescentes, lo que estoy viendo es que en muchas ocasiones, haciendo un registro también de horas, pasan más tiempo en la vida virtual que en la vida real. O sea, si realmente revisáramos nuestros dispositivos tecnológicos y al final del día viéramos la cantidad de horas que pasan, o sea, porque se habla de esto de que los niños adolescentes son adictos, digo, no, que somos adictos los adultos. Total. Que si no es una pantalla nos vamos a otra pantalla, o sea, es que es impresionante. Pero claro, lo que estamos viendo es que luego ya hablo de los adolescentes porque es más mi especialidad, que cuando les toca estar en la vida real es que no saben interactuar, no saben hablar, no saben ligar, no saben romper una relación, no saben mantener un contacto visual. O sea, realmente hay un déficit en habilidades. Nosotros decimos en el equipo que hemos bajado mucho nuestro nivel a nivel de psicoterapia. O sea, nos estamos yendo a habilidades sociales de inteligencia emocional y de competencias básicas, porque los seres humanos es verdad que hemos empeorado muchísimo, hemos restringido mucho desde la pandemia, ¿no? Y desde también la gran tecnología que hay a todos los niveles. Eso hace que nos cueste mucho más las relaciones humanas. Y el saber, el ser ahí, yo creo que también inteligentes y saber en qué cosas aprovecharlo y en qué cosas no. Por ejemplo, a mí la parte que me apasiona, que yo creo que en la profesión somos personas muy apasionadas de lo que hacemos, a mí me encanta la parte de psicoterapia. Pero a mí la IA me ha ayudado mucho en la parte administrativa, en la parte fiscal, en la parte comercial, en la parte de comunicación. Esas áreas que a mí no me gustan, pues de alguna manera delego, ¿no? Para ellos, y yo la parte de psicoterapia, que es la que más me gusta, ¿no? Entonces, saber elegir dónde invertimos nuestro tiempo, yo creo que desde la profesión es fundamental. ¿Y esto hará que se revalorice el contacto humano? Pregúntales a ellos. Claro. A mí me gustaría apostar porque sí, porque es lo que digo, que precisamente para compensar el exceso de uso de las pantallas, el aislamiento, necesitamos ese contacto, ese desarrollo del vínculo, esa calma que al final te da la cercanía y el contacto con otras personas. Lo que ha dicho Mercedes ocurre igual en las empresas. O sea, yo lo que estoy detectando es que nos están comentando este aislamiento que ocurre en la empresa, que estás todo el día en la pantalla de reunión en reunión, aparentemente estás conectado con la empresa, pero estás fuera de ti mismo ya. Entonces, estamos también, como tú dices, bajando el nivel, volviendo a habilidades básicas primero de conciencia de uno mismo. Esto está pasando, o sea, en empresas de todo nivel estamos enseñando a las personas a ser conscientes de cómo están y de cómo funcionan. Esto antes no era necesario y ahora estamos bajando a ese nivel. El poder hablar, el poder decir quiero intervenir, el poder decir que no. Técnicas de asertividad básicas ahora mismo hay que enseñarlas. O sea, es decir, que tenemos que ponernos el antídoto para
una enfermedad que nosotros mismos estamos creando. Es una situación diferente, entonces es lógico que tengamos desafíos diferentes. O sea, entrenarnos, educarnos, es decir, sería como antes de ponernos en manos de la IA, es muy necesaria la educación, ¿no?, acerca de lo que estamos haciendo, La ¿no? educación digital es fundamental, claro que sí, de todos los seres humanos y por supuesto también de nuestros pacientes y de nosotros mismos. Al final es que somos una generación que yo considero que todavía no somos nativos digitales, y ahora con el tema de la IA y que haya una buena educación y saber los riesgos, el tema de la protección de datos, cómo manejarlo a nivel emocional. Y es verdad que estamos tan hiperconectados en una sociedad, además de la inmediatez, todo express, todo del individualismo, que nos estamos desconectando de nosotros mismos. Yo lo que veía también desde los pacientes que llegan al área más de adultos, es que muchas empresas están quitando toda la parte del teletrabajo porque eso empeora el estado de salud mental de sus empleados y la productividad. Que eso de irse a tomar el café, el team building y los ratitos de empresa es que son muy buenos, sobre todo, ya digo, a nivel de productividad de empresa, ¿no? Pero cuando les pones estos ratitos, como tú dices, les vuelves a la oficina, ahora no saben interactuar en Claro, la oficina, que es la realidad que nos estamos encontrando. Que ahora se encuentran que no saben y no quieren, porque se encuentran más cómodos en casa. Entonces esa fobia social del trato social está muy presente ahora mismo. ¿Y qué competencias requiere? O sea, es decir, cuando el profesional se enfrenta a una IA ya entrenada, donde hay una gran parte del trabajo que me hace la IA y que me lo facilita, es decir, ¿qué competencias tengo yo que adquirir como profesional para poder mejorar, ¿no? Darle un plus incluso a esa herramienta? Las personales. O sea, al final la IA es Justo la que nos están exacto, faltando. la IA es el plus a nivel teoría. O sea, es tener acceso no solo a tu experiencia, sino a una experiencia mucho más amplia para poder tener una hipótesis de caso ante tus pacientes. En la alianza terapéutica, ese es nuestro punto fuerte, hay que explotarlo. Ahí es donde, ¿cuántos pacientes te habrán llegado a ti? Yo también soy infanto-juvenil, que han pasado por varios terapeutas, pero encajan contigo y ves una evolución que no han tenido antes por el encaje, por esa alianza que has generado, ¿no? Ese es nuestro superpoder. O sea, total. Esta parte social, ¿no?, de animales sociales que antes decía Mercedes, que somos seres sociales y que vinculamos a través de esa parte social, esa es la que de ninguna manera va a poder sustituir la IA. Esperemos que no no, lo sabemos, esperemos que no, porque exactamente. como te he dicho, están jugando a Dios. Si vemos la evolución que está ocurriendo en los últimos 20 años, podríamos ser pesimistas. Yo espero que reaccionemos más tarde o más temprano para volver a... Pero se ha creado un espejismo de yo me lo guiso, yo me lo como, de yo soy yo y Total. no me hace falta nadie ni nada, que bueno, pues que está creando pues, sus dificultades. Y es que es verdad, por ejemplo, el otro día le pregunté a un chico, ¿cuántas veces te has aburrido en tu vida? Y me miró como diciendo, ¿aburrirme? Ahora no se puede aburrir, es imposible aburrirse. Y aburrirse era una experiencia que generaba nuevas ideas. Fundamental. Y ahora no podemos. Bueno, yo mismo, yo si estoy en el autobús estoy mirando el chismito este. No podemos. Qué No interesante podemos, esto, no porque- podemos aburrirnos. Pero es igual No que nos dejan. la fragmentación de la atención. Yo antes, yo he sido muy malo siempre para concentrarme, ¿no? Pero 20 minutos aguantaba. Ahora no aguanto ni 5. Miro. Y ya tengo mis añitos, o sea que no sé lo que les pasará a ellos. Pero hay una fragmentación de la atención también brutal en los procesos formativos. Pues esto es peligroso. Porque no Y que todavía tampoco no hemos visto las consecuencias de este uso, ¿no?, tan reiterado a nivel longitudinal, temporalmente, ¿no? ¿Qué sucederá, ¿no?, con esta nueva generación que está acostumbrada y que al final no estamos viendo todavía? Porque recogemos datos ahora de hace 5 años más o menos y no son muy... Se está empezando a ver, y gracias también a los avances de la neurociencia y sobre todo con niños y adolescentes, realmente todas las secuelas, los problemas de aprendizaje, neurodesarrollo, como decías, que en Suecia ya han quitado todas las tabletas, todo en los centros educativos por todo el efecto que esto está teniendo. Entonces, lo estamos empezando a ver, la literatura científica está empezando a verlo, pero claro, es que venimos con unos gigantes tecnológicos que nos han venido comiendo y no nos estábamos dando cuenta, nos estaban analizando y estaban avanzando sabiendo
porque el gran enemigo al final de las redes sociales y gigantes tecnológicos es el sueño. O sea, uno de los grandes trastornos que tenemos ahora mismo entre nuestros pacientes es el sueño. Ellos hacen cualquier cosa para que estemos con el scroll infinito y un minuto que nos puedan quitar para que estemos ahí enganchados. El otro día leía una encuesta, los adolescentes el 90% duermen con el móvil debajo de la almohada. O sea, imagínate, o sea, cuántos TDA, TDAH tenemos con un montón de diagnósticos de neurodesarrollo que tiene que ver con los problemas atencionales. La gente ya no lee, o sea, cada vez más, con lo que comentabas de la editorial, tienes que hacer el post más cortito y tienes que meter un vídeo y el vídeo además tiene que ser de 30 segundos y es que lo ves, la gente no lee, la gente no mira, o sea, la atención nuestra está totalmente mermada y es una realidad y nos tenemos que seguir adaptando a esa locura. Pero hay una parte también antes que has dicho, ese calorcito, ¿no?, humano, hay partes que no se pueden sustituir, la del olor, el tacto, o sea, hay partes, o sea, literalmente, o sea, si buscamos correlatos fisiológicos dentro del cerebro, o sea, hay partes, o sea, a nivel de evolución humana, tantísimos años, ¿no?, bueno, millones de años de evolución, para llegar a este punto, no se puede sustituir, ¿no? Hay quien te diría que es una evolución más. Claro. Yo conozco defensores de ese puesto, igual que lo de no socializar, es la evolución del ser humano mismo. Vamos a eso. Tecnólogos generalmente. Hay una duda ahí. Sí. ¿Puedo preguntaros algo? Justo, ¿sí? Dale, sí, adelante. Ya abrimos si queréis ya, porque nos quedan 10 minutitos. Abrimos si queréis, si alguien quiere... ¿Pasamos micro? ¿Hace falta pasar el micro o algo para que le puedan escuchar lo que están online? No hace falta. Bueno. Yo la repito, dinos. Vale. No, que es súper interesante todo lo que estáis aportando, pero escuchándoos... Claro, es como muchos de los, creo que todos, ¿no?, los que estáis en la mesa generacionalmente, todos psicólogos, os habéis formado, ¿no?, desde una evolución de la psicología que viene desde una parte muy humanista, incluso la filosofía, ¿no?, cuando ni siquiera la carrera de psicología era psicología. Yo todavía podía acceder a la psicología por bachillerato, que no era el sanitario, luego lo sanitario. Entonces, mi pregunta es, ahora estamos viendo desde la mentalidad de psicólogos que estamos formados en una generación donde no hemos crecido con la IA, ¿no?, donde ni siquiera hemos crecido con los dispositivos, donde tenemos mucho puesto en la mirada del vínculo, ¿no?, del trabajo, o sea, creo que lo habéis compartido todos, ¿no?, como lo esencial es el terapeuta, ¿no?, desde qué lugar, esa mirada, ese acompañar, pero claro, mi duda surge con esta formación de futuros psicólogos, que es lo que estáis hablando ahora, que están creciendo, ¿no?, estas alumnas de las que hablabas que utilizan la IA para ver si ligan o no ligan, es decir, estos chicos que son ahora adolescentes y que duermen con el móvil debajo de tal y que van a acceder a la universidad y que van a estudiar psicología, estamos hablando de 10, 15, 20 años, ¿no? ¿Cuánto habrá de esta mirada, del vínculo, de la presencia y del estar, cuando en ellos, en su propia evolución, en sus propias etapas evolutivas, la sociabilización ha sido a través del Tinder o del Instagram, ¿no? Como están en un parque y entonces a lo mejor no estamos tanto en lo social y en lo relacional, sino que estamos más aislados, ¿no? Porque estos chicos van a ser psicólogos dentro de no tanto, y pacientes, 5, 10, 15 años. Pacientes. Claro, pero os escuchábamos hablar desde el lado de la consecuencia como paciente, ¿no?, que ya lo estamos viendo en adolescentes, en niños, en adultos, sino en estos psicólogos, o sea, estos chicos y chicas que van a ser Tienes detrás a una. Después, ¿no? Me parece muy interesante, ¿no? Esta parte de no lo sé, ¿eh? Quizás ahora es pronto para saberlo, pero no sé cómo lo veis vosotros. Yo por lo menos, o sea, estamos con los que gustan en esa clase, estamos ahora mismo en cuarto, pues nuestros profesores, nuestros profesores. Es más, tenemos una asignatura con él que está enfocada a, pues, un poco como esa fusión que también podemos tener con la IA, que al final también es donde hemos conocido, pues, para venir a esta charla. Pero yo creo personalmente que por mucho que hayamos estado tanto en contacto mucho más con el tema móviles, con tema IA como lo estamos aprendiendo ahora mismo, que por mucho que no hayamos sido como generación temprana con IA, creo que nos acompaña muchísimo igualmente, no dejamos de pensar en ese contacto humano. O sea, creo que, yo a medida que lo iban diciendo, creo que no ha habido como más de así que haya hecho, incluso se me caían las gafas, ¿sabes? Jolín, es que es muy cierto, ese contacto, yo por ejemplo, el poder tener aquí a mi amiga Lourdes, el yo poder contar una cosa cara a cara a una persona, el de estar delante de una pantalla al final es como que creo que, por decirlo mal y pronto, te corta el rollo. O sea, es verdad que para una cosa de un momento es útil, pero para llevar
como tal o sea, lo del chatbox, por ejemplo, una terapia constante que te lleve a alguna parte, creo que es inútil. O sea, que una persona te mira a los ojos, te sientas entendido, realmente el poder llegar a tener esa conexión empática creo que es una cosa que no va a dejar de formarse en los psicólogos y creo que va a seguir presente durante bastantes años y que precisamente creo que va a ser lo que nos va a diferenciar y lo que va a hacer que probablemente seamos más, consigamos una conexión mayor con la IA que el quitarnos, porque al final nos hará de alguna forma encontrar una manera de complementarnos antes de ser opuestos como pues a lo mejor la visión que podemos llegar a tener ahora. Me encanta, súper optimista. Yo, mis pacientes de 15 años y 14 años, al igual no lo ven así porque quizás no están tan conscientes, ¿no? Como tú de esta parte humana, y a mí es la que me da un poco de miedo, pero me hace muy feliz escucharte. Gracias. A mí me encanta un evento como el de hoy, en el que estamos hablando de psicólogos, porque soy precisamente la voz que estamos levantando en este. Mientras los seres humanos se críen en madres, es decir, se desarrollen dentro de las madres, que no sean en tubo, quiero decir, como ellos. Habéis visto películas, seguro. Sí. Y yo creo que esa idea de la conexión, del contacto, es clave para que, bueno, pues nuestro sistema simpático, parasimpático y todo esto estén en situaciones de calma. Para mí hay dos elementos claves. La IA ahora mismo conceptualmente es imponente. Es muy superior, porque está recogiendo todo el histórico de la humanidad, entonces todo lo que tú quieras ahí lo tiene. Pero de lo que estáis hablando vosotras y de lo que estamos hablando nosotros también es de la experiencia. El factor experiencial del contacto no nos lo da la IA. Entonces, tú puedes estar aparentemente haciendo una terapia con un chatbot, pero lo que estás haciendo es elaborando argumentalmente, y además es reiterativo. O sea, cuando tú sigues el chatbot te está ratificando, no te confronta. Entonces, claro, como decía el que se suicidó, bueno, si no quieres vivir, ¿qué vas a hacer? Pues fíjate, claro, es que si lo habéis leído, yo me lo leí, es que directamente le dice, pues haz lo que quieras, claro, pero una persona no le va a decir haz lo que quieras, le va a confrontar con el hecho de ese pensamiento que tiene. Entonces, a día de hoy, lo que nos encontramos es que la experiencia, el factor experiencial, no nos lo da la IA, nos lo da el contacto humano. Y ahí es donde tenemos que estar los psicólogos haciendo hincapié y levantando la voz en el sentido de, para equilibrar al ser humano y mantener vivo al ser humano, pues tenemos que dar sentido a esta experiencia humana. ¿Cómo va a evolucionar la humanidad? Yo no me atrevo a decirlo. Y yo respondiendo un poco a lo que has planteado, que nosotros en Psicólogos por Futuro tenemos convenio con 22 universidades, o sea, tenemos una media como de 200 alumnos de grado y posgrado que vienen y hacen las prácticas con nosotros. Y la verdad, a ver, nosotros estamos diciendo ya de prohibir el tema de que estén con el ordenador. Sé que en algunas universidades ya lo están haciendo porque efectivamente es que nos pasa a cualquiera. Tienes ahí varias pestañas, te saltan las redes sociales, ¿quién no se va a distraer, no? Pero vienen nuevas generaciones, incluso que nosotros en los últimos años hemos incorporado también a nuestros equipos con un nivel de empatía, de sensibilidad. Yo creo que las personas que elegimos también esta profesión, hay una parte como muy vocacional. Y hay gente muy capaz, muy potente, y claro, como nosotros hemos ido incorporando mucho la tecnología como herramienta, es decir, que tenemos un software, tenemos una plataforma de formación, tenemos un no sé qué, y vemos que los que son de nuevas generaciones, lo pillan mucho más rápido, lo utilizan mucho más, que a lo mejor los que llevamos muchos años, que nos cuesta, que nos lleva más tiempo. Entonces, a mí no me preocupa, al contrario, yo creo que al final esto depende mucho también de la persona, de la formación de la persona, de esta parte también humana que uno tenga, pero yo creo que muchas competencias emocionales no tienen por qué perderse. Bien, pues bueno, no sé si hay alguna pregunta más o alguna reflexión que queráis compartir, si no, bueno, pues adelante, sí. Yo no sé muy bien cómo formular la pregunta, pero me estaba viendo desde la visión del paciente. Cuando tú dices a un terapeuta, buscas, pues igual que tenga X formación o esta capacidad intuitiva, que si al final piensan que todos los psicólogos se complementan de una IA, se vuelve como más homogéneo todo. Entonces, ¿hasta qué punto un paciente puede elegir? Yo quiero que este terapeuta me trate a mí sin complementarse de la IA y buscar, pues gracias a su formación, a su capacidad intuitiva, a su experiencia, que me trate solo a mí,
hasta qué puede un paciente decir eso y hasta qué punto la IA nos puede volver a los psicólogos más homogéneos. Yo pienso que lo mismo también que está pasando ahora mismo, habrá que ver también qué IA, porque si yo pienso que a nivel terapéutico como complemento necesito una IA, yo pienso en mi enfoque emocional sistémico. Y cuando un paciente viene a Psicólogos Pozuelo, sabe que trabajamos desde un enfoque familiar. Y es verdad que, como decía antes, hay herramientas desde el punto de vista, por ejemplo, nosotros utilizamos mucho eso, el juego, utilizamos mucho las emociones, utilizamos mucho la metáfora. Estamos viendo realmente la cantidad de casos que vienen con un problema de trauma, ¿no? Porque al final vemos que hay un porcentaje muy elevado de lo que nos traen los pacientes que es trauma. Entonces, cuando viene el paciente realmente, muchas veces te llaman y dicen, yo quiero cognitivo-conductual, o yo escuchaba MDR y todo sirve y ahora está de moda también que todo sea MDR. El paciente tampoco tiene todo el conocimiento. Yo creo que aquí volvemos a la parte también ética de ver qué tipo de IA. Nosotros yo creo que nos tendremos que ir adaptando a un tipo de IA que encaje también con nuestro estilo y forma de trabajo. Claro, yo aquí esa necesidad la detectamos cuando creamos HealMind y ahora hemos empezado con un enfoque más generalista, ¿no? Con algunas herramientas cognitivo-conductuales que al final la herramienta cualquier psicólogo de cualquier especialidad la puede adecuar. Pero en un futuro, cuando sugiramos técnicas más específicas, lo que tenemos previsto es cuando el terapeuta se registra ya tiene que decir con qué corrientes se siente más identificado trabajando. Para a la hora de sugerirle, ¿no?, temas a profundizar, técnicas que podrían encajar con esta persona según los datos que tenemos para que la terapia sea más eficiente, que es el único objetivo, tener en cuenta esa manera de trabajar, esa especialidad del psicólogo. También tenemos en cuenta formaciones previas que tiene, etcétera, etcétera. Entonces, el criterio del psicólogo debería de mantenerse si es una herramienta. Si no, has elegido un mal psicólogo. Ya está, o sea, es así de sencillo. Si solo va a hacer lo que le dice la IA, claro, cambia de psicólogo. Claro. Sí. Bueno, pues para un poco cerrar, voy a recoger el tema, ¿no?, el título del podcast de hoy, que era ¿la IA nos va a quitar el trabajo? Entonces, ¿sí o no? No tiene... Bueno, venga, Jesús, dale. Como no espabilemos, sí. Como no espabilemos, sí. Muy bien. Es una respuesta muy concisa. Cata. Si la utilizamos como complemento, somos mucho más potentes. Tenemos la inteligencia y la alianza. O sea que no nos lo quita. Va a depender de lo que hagamos con ella. Un depende, ¿no? Que nos gusta mucho a los psicólogos, el depende. Es la respuesta del psicólogo. Mercedes. Yo voy un poco en la línea de Cata. No tiene por qué y realmente tenemos que saber utilizarla, aprovecharla y puede ser muy potente para nuestra profesión y para mejorar la calidad de nuestra profesión. Depende. Depende. Hemos dicho lo mismo. Bueno, pues recojo un poco el punto en común de todos, que al final es la responsabilidad del psicólogo en cuanto a dónde están los límites, cuánto me he formado respecto a esto, cómo elijo yo la herramienta, ¿no?, que esté orientada a salud mental y recojo también ese testigo que has dejado de cómo formarnos sobre inteligencia artificial de una forma, bueno, pues orientada y que sea profesional, ¿no? Y también ser conscientes de que nosotros también somos usuarios de inteligencia